Gracias, muy buenas noches. Ya lo dijo Horacio de la Vega, el titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Más de 2,500 eventos en esta metrópoli y el día de mañana es el Split 12K. Chequémoslo. El próximo domingo se llevará a cabo la tercera carrera de entrenamiento rumbo a la Maratón de la Ciudad de México, el Split 12K, donde se espera la participación de 4,000 corredores. Tras las pruebas de 6 y 9 kilómetros, esta última realizada en montaña en la zona del Parque Nacional La Marquesa, los runners que se preparan para el maratón tendrán un nuevo reto con el 12K, una ruta compleja con una altimetría de un grado de dificultad considerable. La ruta del 12K tendrá como punto de salida y meta la calle Zacatepetl, ubicada en los alrededores del Centro Comercial Perisur, en la zona sur de la Ciudad de México, un trayecto que se caracteriza por las pendientes largas y pronunciadas con las que cuenta. Esta será la tercera de una serie de 5 carreras que la marca deportiva patrocinadora de la Maratón Ciudad de México organiza como parte del entrenamiento para los atletas que correrán el próximo 26 de agosto. Diana Izárate, 21 Noticias. Y continúa la cuenta regresiva para el Mundial de Rusia 2018. Los actores entran en acción el día de hoy. Repasaremos a los porteros. Muchos se fijan en la delantera del Mundial ya que estamos a 33 días, pero lo más importante es la defensa, como por ejemplo África con Marruecos. Solo en 8 encuentros recibió un gol su portero Munir, 720 minutos jugados y solo un gol encajado. En Asia, Irán, 18 encuentros, solo 5 goles en contra. Ali Beiravand, 1,062 minutos y solo 2 goles encajados. En Europa, los mejores referentes en la portería se encuentra Joe Hart, compañero de Chicharito Hernández con el West Ham United. En 10 encuentros, solo 3 goles recibidos. Y de España, David De Gea, también en 10 encuentros, 3 goles en contra. Mientras que en Norteamérica es Guillermo Ochoa, que en 16 partidos, solo 8 goles recibió el portero mexicano, siendo el mejor de la CONCACAF. Y por supuesto también no se pierdan que el día de mañana ya se define la gran final del torneo Clausura 2018. Esta es la previa de las semifinales del día de mañana. Arranca la vuelta de las semifinales de la Liga MX, iniciará a las 12 en el estadio Nemesio 10 Riega. Toluca contra Tijuana, el global es 1-2, favorece al equipo de los Xolos con un gol en contra, con 1-0 pasa automáticamente el equipo de Toluca que sufrió en el juego de ida. Ya lo dijo el mismo director técnico Diego Coca de Tijuana, habían agregado 3 minutos y al 3:30 fue cuando el equipo de Hernán Cristante consiguió la anotación. Por otro lado, América Santos, la estadística ya dice que en 5 enfrentamientos, solo en una ocasión en 2005, las Águilas fueron las poseedoras del triunfo. Acá la situación es más difícil para los numerados del Piojo Herrera con el 4-1 en contra. Necesitan 3-0 para poder avanzar a la gran final. Bueno, hasta acá la información deportiva. Muchas gracias y buenas noches. María San Pedro, paso contigo.